El reciente movimiento de la plata por encima de los $90 por onza no es simplemente un episodio de volatilidad pasajera. Representa un evento estructural dentro del ciclo actual del mercado. Tras una caída significativa que generó preocupación entre participantes, el metal logró recuperar terreno y volver a superar un umbral psicológico clave: la capacidad de un activo para recuperarse rápidamente después de una corrección profunda suele interpretarse como señal de fortaleza subyacente. En este caso, el rebote por encima de los $90 indica que la presión compradora continúa presente, incluso después de movimientos adversos. El mercado no solo reaccionó, absorbió ventas y reconstruyó impulso. Este comportamiento sugiere que la estructura de soporte se encuentra en niveles superiores a los observados en ciclos anteriores. En términos técnicos y psicológicos, recuperar un nivel elevado tras una caída abrupta reduce la probabilidad de colapso inmediato. Si la demanda fuese débil, el precio habría permanecido deprimido durante más tiempo. La relevancia del movimiento radica en que no ocurre en aislamiento. Se produce después de semanas de volatilidad intensa y consolidación por encima de niveles que antes parecían inalcanzables. El rebote no elimina la posibilidad de oscilaciones futuras. Sin embargo, establece una narrativa distinta. El mercado no está retrocediendo hacia antiguos rangos, sino redefiniendo su estructura en niveles superiores. Para comprender la magnitud real del cambio, es necesario analizar el comportamiento persistente del nivel de $70 y su posible consolidación como nuevo piso. Más allá del rebote por encima de los $90, el elemento más relevante del movimiento reciente es la consistencia del nivel de $70 como soporte. Durante el último mes, la plata ha permanecido por encima de ese umbral, pese a episodios de volatilidad intensa. Este comportamiento sugiere que el mercado podría estar estableciendo un nuevo rango estructural. En ciclos anteriores, niveles similares actuaban como techos difíciles de superar. Ahora, el mismo nivel parece funcionar como base defensiva. El análisis presentado destaca un punto matemático simple pero revelador. Incluso una caída del 20% desde el nivel actual cercano a $91 mantendría el precio por encima de 70. Esto significa que una corrección significativa no implicaría necesariamente ruptura estructural. La importancia de un piso no reside únicamente en su valor numérico, sino en la repetición de pruebas exitosas. Cada vez que el mercado retrocede hacia un nivel y encuentra compradores suficientes para sostenerlo, ese nivel gana legitimidad. La permanencia por encima de 70 durante semanas sugiere que existe demanda consistente en ese rango. No se trata de un soporte aislado, sino de una zona donde compradores consideran el precio atractivo. El establecimiento de nuevos pisos transforma la narrativa de mercado. En lugar de evaluar cada caída como amenaza existencial, el enfoque se desplaza hacia consolidación dentro de un rango superior. Si este nivel continúa resistiendo retrocesos, podría convertirse en referencia estructural para el próximo tramo del ciclo alcista. Para entender por qué estas oscilaciones forman parte del proceso natural del mercado, es necesario analizar la función de la volatilidad en movimientos ascendentes significativos. La volatilidad reciente en la plata no es necesariamente una señal de debilidad. En movimientos ascendentes significativos, las correcciones bruscas cumplen una función estructural, eliminan posiciones frágiles y reducen el apalancamiento excesivo. Cuando un activo experimenta una subida acelerada, atrae participantes motivados por impulso. Muchos ingresan con horizontes de corto plazo o con niveles de riesgo elevados. Las correcciones posteriores fuerzan liquidaciones y llamadas de margen, expulsando del mercado a quienes no pueden sostener la oscilación. Este proceso, descrito como sacudir a inversores débiles, forma parte de la mecánica de consolidación. El mercado redistribuye posiciones desde manos especulativas hacia participantes con mayor convicción o menor apalancamiento. Las caídas abruptas dentro de tendencias ascendentes no son anomalías, son fases de ajuste que permiten reconstruir la base del movimiento. Sin estas pausas, el impulso se volvería insostenible. El hecho de que la plata haya retrocedido con fuerza y posteriormente recuperado terreno indica que la presión compradora persiste incluso después de la depuración. La volatilidad, aunque incómoda, puede fortalecer la estructura general si los niveles clave resisten. En este caso, el mantenimiento por encima de $70 tras sacudidas significativas sugiere que el mercado absorbe la presión sin colapsar. Este patrón no es nuevo. Existe un precedente histórico que ilustra cómo la plata puede experimentar caídas dramáticas dentro de ciclos más amplios antes de estabilizarse. El comportamiento actual de la plata encuentra un paralelo en el episodio de 2011. En ese periodo, el metal experimentó un ascenso acelerado seguido por una caída abrupta que sorprendió a numerosos participantes. La magnitud del retroceso generó dudas sobre la sostenibilidad del ciclo.
Sin embargo, tras la caída inicial, el mercado no desapareció. El precio encontró estabilización en niveles superiores a los observados antes del impulso. Este patrón demostró que movimientos extremos pueden formar parte de un proceso más amplio de reajuste. El recuerdo de 2011 sirve como marco comparativo para interpretar la volatilidad presente. La existencia de un desplome anterior que no anuló completamente la estructura del mercado sugiere que correcciones profundas no implican necesariamente el fin de una tendencia. La historia no se repite de forma idéntica, pero ofrece contexto. En ambos casos, el mercado experimenta ascensos rápidos, seguidos de caídas que redefinen niveles de soporte. La referencia histórica ayuda a separar emoción de análisis estructural. Un retroceso significativo puede parecer desestabilizador en tiempo real, pero su impacto debe evaluarse en relación con el rango completo del ciclo. El precedente de 2011 refuerza la idea de que la volatilidad es componente inherente del mercado de la plata. La cuestión no es si ocurren caídas abruptas, sino dónde se establecen los nuevos pisos después de ellas. Para comprender por qué el mercado podría sostener niveles elevados a largo plazo, es necesario examinar los fundamentos de demanda industrial que respaldan el metal. Más allá de la dinámica técnica y psicológica, la plata posee un componente fundamental que influye en su comportamiento de largo plazo, su demanda industrial. A diferencia del oro, cuya función principal es monetaria y de reserva, la plata combina características de activo de inversión con aplicaciones industriales esenciales. Sectores como vehículos eléctricos y energías verdes utilizan plata en distintos componentes tecnológicos. La expansión de estas industrias implica un consumo continuo del metal. Este uso no depende únicamente del sentimiento de mercado, sino de requerimientos físicos en procesos productivos. La presencia de demanda estructural introduce un soporte adicional. Cuando la actividad tecnológica y energética mantiene ritmo sostenido, el consumo industrial contribuye a absorber oferta disponible. Este factor diferencia la naturaleza de la plata frente a otros activos puramente financieros. El precio no se mueve exclusivamente por flujos especulativos. También responde a necesidades operativas en sectores estratégicos. La expectativa de crecimiento continuo en industrias vinculadas a transición energética y movilidad eléctrica sugiere que la demanda podría mantenerse sólida. Esto no elimina la volatilidad, pero proporciona un fundamento subyacente. El equilibrio entre inversión y consumo industrial hace que la plata pueda experimentar movimientos más amplios que el oro. La sensibilidad a ciclos económicos añade una capa adicional de complejidad. Si la demanda industrial continúa activa mientras el mercado redefine niveles técnicos, la probabilidad de consolidar un piso elevado aumenta. Con estos fundamentos en mente, resulta relevante analizar cómo el mercado internaliza nuevos niveles tras periodos de volatilidad intensa. Los mercados no solo se mueven por fundamentos, también evolucionan mediante procesos psicológicos colectivos. Cuando un activo experimenta volatilidad intensa, pero logra sostener niveles superiores durante semanas, el mercado comienza a internalizar esos precios como normales. El mantenimiento constante por encima de $70 durante el último mes es un ejemplo de este proceso. Lo que antes podría haber sido considerado un nivel extremo, ahora se percibe como base operativa. La repetición transforma percepción en referencia. Cada vez que el precio retrocede y encuentra compradores en un rango determinado, ese rango gana legitimidad. Con el tiempo, los participantes ajustan expectativas y modelos mentales. La construcción de nuevos pisos no ocurre de un día para otro. Requiere pruebas repetidas, absorción de ventas y consolidación. La volatilidad actúa como mecanismo de validación. Si después de oscilaciones fuertes el precio regresa a un nivel y lo mantiene, ese nivel se fortalece psicológicamente. En este caso, el mercado parece estar redefiniendo su marco de referencia. Los retrocesos ya no se evalúan en relación con niveles históricos más bajos, sino en relación con el rango superior actual. La psicología colectiva es clave para entender por qué este momento puede representar un cambio estructural. Cuando suficiente número de participantes acepta un nuevo rango como base, el mercado tiende a operar dentro de él. Para quienes mantienen una perspectiva de largo plazo, esta redefinición de niveles altera la forma de interpretar cada oscilación diaria. Para el inversor que adopta una estrategia de acumulación a largo plazo, la volatilidad reciente adquiere un significado distinto al que percibe el operador de corto plazo. Los movimientos bruscos pueden generar ruido, pero el enfoque estructural se centra en niveles de soporte sostenidos y en fundamentos de demanda. Si el mercado consolida un piso en torno a los $70, las oscilaciones por encima de ese nivel se interpretan como parte natural del proceso de formación de precio. Una caída del 15% o incluso del 20% desde máximos recientes no alteraría necesariamente la estructura general mientras ese soporte permanezca intacto. La acumulación gradual
sin intentar anticipar cada movimiento intradía, reduce el impacto emocional de la volatilidad. En este contexto, las correcciones pueden considerarse oportunidades dentro de un marco más amplio. El precedente histórico y la demanda industrial aportan elementos adicionales para quienes priorizan horizonte extendido. La tesis no se basa en eliminar la volatilidad, sino en reconocerla como componente inherente del activo. El comportamiento reciente sugiere que la plata no está retrocediendo hacia rangos previos, sino redefiniendo su base en niveles superiores. Para el acumulador disciplinado, la clave no es el máximo diario, sino la consistencia del soporte. Este enfoque permite separar fluctuación táctica de cambio estructural. Lo que está haciendo la plata en este momento no es un simple episodio de volatilidad, es una posible redefinición estructural del rango de precios. El rebote por encima de $90, combinado con la consistencia del nivel de 70 como soporte durante semanas, sugiere que el mercado está construyendo una base superior a la de ciclos anteriores. La volatilidad no contradice esta tesis. La refuerza si los pisos resisten. El precedente histórico de 2011 demuestra que correcciones profundas pueden coexistir con estabilización posterior en niveles elevados. Si la demanda industrial continúa activa y el soporte se mantiene, el comportamiento actual podría marcar una transición hacia una nueva fase estructural en el mercado de la plata.